Como digo siempre, lo primero es daros la bienvenida a todos y agradeceros vuestra asistencia. Creo que no hay que hablar mucho de Juanma, todos lo conocéis, y para nosotros pues es una alegría poder contar con su presencia, su colaboración. Agradecimiento a las marcas que han confiado, por un lado, en Juanma, de manera especial, pero también han confiado en Corremón para ser un poco el vehículo de nexo entre Juanma y lo que son las marcas. Estoy hablando de Besté, estoy hablando de Oxitis, de Ruby Project, de Innovate, de 226 y de Sportlast. Son marcas que han apostado por Juanma y que nos han elegido para, insisto, para ser un poco el nexo de unión entre el atleta y la marca. Y por ello pues también queremos agradecerles esa confianza que han depositado en nosotros. Y dicho todo esto, me retiro, voy a preparar el pisco labis y os dejo con lo que es importante hoy. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Gracias a todos por venir y espero que la charla os sirva de provecho. La charla de hoy, como habla ahí, hablamos un poco sobre metodología del entrenamiento. Un poco la teoría y luego, sobre todo, lo que más le gusta al fin y al cabo a la gente son casos prácticos y ejemplos de por qué se hacen las cosas de diversos, contrastado con diversos estudios. Luego empezaremos, ahí está más o menos lo que vamos a tratar hoy. Empezaremos como siempre por un vídeo de motivación y luego veremos punto por punto pues, las zonas del entrenamiento, las adaptaciones biológicas, las variables, los métodos, ejemplos prácticos y luego ya muy aplicado la recuperación activa, el tapering, la evolución del entrenamiento y si alguno tiene dudas o preguntas pues para que pueda consultar. Lo de empezar simplemente con los vídeos es una tontería, pero yo siempre cuando iba al colegio, pues yo que sé, siempre que iba, vamos a audiovisuales para poner un vídeo y te hacía gracia. Entonces aquí un poco para romper el hielo, empezamos con un vídeo y a ver. ¿Ha sido tan fácil como aborrecido? No, señor, no, señor. It's my time to shine. Can't let nothing hold me back. This ring is my stage. Yo, everybody's got a story to tell. My quote begins when the rest of the world takes a look at my life, my eyes, the things that I've seen, my world, my pain, the things that I've trained. It's time, it's my turn. I know what I've got. One heart, one mind, and one shot. Gotta prove it to myself that I cannot fall. Can't carry the weight of the world in my palm. I'm fighting myself inside every day. I know it's a struggle, but still I maintain to play by the rules. There's no way that I cannot win. Today is my day, it's my life, and I ain't gonna waste it. My dream, you know I gotta chase it. No fear, no time to go back. I gotta leave the body of Lord on that man. This is it, it's all I got. One blood, one heart, one life, and one shot. This is it, what I waited for. Everything that I've worked hard and paid for. My fear, I gotta face it. So close, I can taste it. This is it, it's all I got. One blood, one heart, one life, and one shot. Pues nada, es un vídeo, simplemente es un poco que demuestra simplemente la filosofía que hay que llevar en esto del deporte y sobre todo si quieres conseguir tus sueños y tus metas. Aquí tampoco hay ningún secreto, es entrenar, trabajar, descansar y así todos los días. Y ya empezando con la charla, así el tema principal, las zonas de entrenamiento. Esto sería para los que conocéis, por ejemplo, mi calculadora de rangos, sería como los rangos que hay que entrenar, pero la versión extendida. Aquí, luego en otra tabla así que continúa, son todas las zonas que se pueden entrenar. Estaría la recuperación activa o regenerativo, que es el R0, eso es igual que el mío, y luego ha puesto un poco por los umbrales, el umbral aeróbico, el anaeróbico, y en la siguiente ya te explica el resto, que son, pues, según la zona, el consumo máximo de oxígeno, la capacidad anaeróbica, la potencia anaeróbica y la potencia anaeróbica láctica. Para que os hagáis una idea, esto es como si fueran las marchas de un coche, pero en nosotros. Según a qué pulsaciones vas o qué porcentaje, como te pone aquí, de la frecuencia cardíaca máxima, de la velocidad máxima aeróbica o del V2 max, estás trabajando unas cosas u otras en tu cuerpo. Y estás trabajando unas cosas u otras, pero también tu cuerpo obtiene la energía de una manera u de otra diferente. Y luego, por ejemplo, en la recuperación activa, pues sería, básicamente se
o sea, es para llenar los depósitos energéticos de glucógeno y te alimentas básicamente de grasas. El umbral aeróbico, pues parecido lo mismo, oxidación de la grasa y el aumento de los depósitos. Y conforme van subiendo, las grasas van bajando y van aumentando los hidratos y hasta que al final, eso. Entonces básicamente, aquí está luego, la gráfica esa que en la que se le puede pasar, pero está básicamente bien explicado. Y luego los métodos, que luego los explicaremos con cada método que se trabaja, o sea, cada zona o ritmo con qué método de entrenamiento se trabaja. Estos ya serían los más fuertes. No están por orden, o sea, van por orden de R3, R3 Plus, R4, R5 y R6. Entonces, por ejemplo, van, y si os fijáis, van en un principio, si volvemos atrás, hablan, bueno, está la capacidad, que sería como para el tiempo que tú puedes mantener un esfuerzo durante un tiempo determinado, y la potencia, que sería más o menos como los caballos. De nada sirve tener mucha potencia si luego no tienes la capacidad suficiente para poder mantenerla. Entonces es un poco, hay que ir jugando siempre los entrenamientos con todo. Y lo mismo faltaría con las dos primeras zonas, que serían de eficiencia, que se llaman. Eso significa que tienes que hacer el cuerpo lo más eficiente posible. O sea, que corra lo más rápido posible, pero gastando lo menos posible para así estar el máximo tiempo posible corriendo. Entonces, un poco jugando con todas las habilidades, los entrenamientos y todo, ya es como si tú elaboras el plan de entrenamiento adaptado a cada uno. Si una persona, por ejemplo, ya es muy rápida de por sí, pues a lo mejor le tienes que meter más entrenamientos de capacidad, de consumo máximo de oxígeno, o como muchas veces los velocistas, pues rodajes muy suaves, pues para que empiecen a coger fondo y poco a poco, porque ellos ya son de por sí muy rápidos. En cambio, si una persona, que le pasa muchas veces de estos atletas populares, que llevan mucho tiempo corriendo, pero siempre salen 30, 40 minutos, una hora todos los días. Y llega un momento que dicen, yo es que no puedo ir más rápido. Normal, pero es que tú siempre estás trabajando el poder aguantar mucho tiempo corriendo, pero estás trabajando en poder correr rápido y luego en poder mantener esa velocidad durante mucho tiempo. Entonces prácticamente luego es ir jugando. La versión resumida, que es la mía, sería esta. Aquí se divide en 5 zonas. La zona de baja intensidad, la intensidad moderada, moderada aeróbica, alta anaeróbica y alta anaeróbica también. Esto sería el R0, el R1, el R2 bajo, el R2 alto y el R3. Que resumiendo sería la zona de baja intensidad, el R0, es este porcentaje. Más o menos he puesto un rango de pulsaciones orientativo para una persona que tiene 182 y 50, 60 de mínimas. Entonces tú a estas pulsaciones lo que haces es recuperar. A estas pulsaciones tú lo que haces es como entrenamiento así un poco de mantenimiento y ganar fondo. Aquí estos dos serían los intermedios, los de capacidad, para poder mantener esa velocidad mucho más tiempo, y esta última parte, que es la alta anaeróbica, sería como la potencia, la que te da velocidad. Si lo trasladáramos a una carrera, esto sería la parte final de la carrera. Esto, por ejemplo, sería una media maratón, 15.000 o 10.000, y esto seguramente una maratón o más largo. Y esto, por ejemplo, un ultra trail. Según también la distancia, va jugando con una intensidad o con otra. Luego, por ejemplo, aquí más o menos te explica lo que acabo de decir ahora mismo. La zona de baja intensidad pues sería un rodaje regenerativo, recuperación activa y perder peso. Ahí básicamente te alimentas de la grasa. El motivo de que cuando vas más despacio te alimentes más de la grasa es porque la grasa en el cuerpo es mucha, pero cuesta mucho el cuerpo asimilarla. Entonces, o entrenas despacio o al músculo no le llega la grasa suficiente para poder trabajar. Un ejemplo es como si tú tienes un coche con una tubería así y otra así. Entonces, cuando tú corres rápido, necesitas que al músculo le llegue mucha energía de golpe. Entonces, la tubería usa esta. Pero las grasas tiene esta tubería. Entonces, si tú vas rápido, al músculo le puede llegar energía. Por eso, entonces, automáticamente el cuerpo, cuando tú vas rápido, cambia de sistema. Entonces, para ir despacio, tienes que ir siempre despacio. De hecho, durante el resto del día, la gente normalmente, como siempre vamos en reposo y todo, el cuerpo se alimenta de grasa. Luego, la zona de intensidad moderada, pues un rodaje normal. Es el mismo que el anterior, pero aquí es un poco más de grasa y aquí empiezan a aparecer ya los hidratos de carbono y el glucógeno, que es el glucógeno está en el músculo y en el hígado. Entonces un poco se va, el cuerpo lo es como las reservas del almacén. Y aquí ya empezamos ya con las series. Sería la zona de intensidad moderada aeróbica. Ahí aún estamos ya en
lo mismo, sería un poco mixto, pero ya empieza a pasar más a la zona de glucógeno muscular, hidratos de carbono y todo eso. Y sería, por ejemplo, un rodaje rápido o las series de más de un kilómetro, de 1500, de 2000, de 3000, de 5000. Dependería un poco, porque a lo mejor para una persona que corre un poco más despacio, una serie de 500, 600, 700 también sería, pero más o menos orientativo. Tener en cuenta que se cambia de sistema aeróbico a partir de los 2 minutos prácticamente ya estamos en sistema aeróbico. No es como se piensa muchas veces la gente que dice, no, es que a partir de las 2 horas empieza a quemar grasa, 40 minutos. Eso está un poco ya pasado de moda. Luego, lo de la zona de intensidad alta aeróbica serían series las más cortas, las más explosivas. Ahí están las de que van desde 1000 hasta 100, hasta 50, hasta 150. Entonces, de hecho, el otro día en el Facebook preguntó que si para correr rápido, o sea, no sé cómo está el tema, pero ponía que para qué series tan cortas a lo mejor para hacer un ultra trail. Pero es que aunque tú hagas un ultra trail, tú tienes que ser rápido, es una cosa diferente. Tú entras la capacidad, que luego el cuerpo la apliques en una carrera corta, en una larga o en lo que tú quieras, tú lo que tienes que hacer es, como aquel que decías, el mejor coche posible, con el mejor motor, con los mejores caballos, que luego vas a correr en montaña, vas a correr en asfalto, vas a correr un triatlón, pero independientemente de eso, el motor, cuanto más entrada lo tengas, más potencia tenga, más caballos tenga, mejor vas a ir. Y la última zona sería la zona de intensidad alta anaeróbica, que sería normalmente pues el final de las series, de algún entrenamiento, de la competición. A esta zona se suele llegar muy poco, encima suele ser ya bastante agónica, entonces esas se aprovechan muy poco. Y aquí tenemos las adaptaciones biológicas, que esto luego sale bastante. Normalmente siempre se trabajan 3 cosas: la eficiencia, la capacidad y la potencia. La eficiencia sería gastar lo menos posible, y si puede ser siempre el consumo de las grasas. La capacidad es lo que he explicado antes, es la capacidad que tú tienes para mantener un esfuerzo. O sea, siendo lo más eficaz posible. Entonces, correr lo más rápido que puedas durante el máximo tiempo posible. Y la potencia es justamente un poco lo contrario, conseguir la máxima velocidad en el menos tiempo posible. Y sería el V2 max y la velocidad máxima aeróbica. Y esto es un test que se puede aplicar para cada uno saber su velocidad. Y este, por ejemplo, es el ejemplo que puso hace poco Darío en el Facebook, sobre 2 pruebas de esfuerzo corriendo en cuesta. Este es un corredor que ha bajado de 3 horas en maratón, pero tiene el umbral aeróbico muy desplazado hacia la izquierda. Y este, por ejemplo, es mi caso, y yo tengo muy desplazado hacia la derecha. La diferencia en los 2 casos es que el corredor este, cuando llega a esta velocidad, que puede ser 4:15 el kilómetro porque hizo 3 horas, ya se le empieza a acumular ácido láctico. Pues si la gráfica fuera igual, yo hasta que no voy a lo mejor a 3:40, no se me empieza a acumular ácido láctico. Entonces, es decir, yo puedo ir mucho más rápido que él durante más tiempo, porque él, a partir de aquí, el ácido láctico se me empieza a disparar. En cambio aquí, la gráfica se me empieza a disparar un poquito más hacia arriba. Esto quiere decir, yo por ejemplo, ahí en ese caso, aparte de que tengo más potencia, también tengo la capacidad muy entrenada. Por ejemplo, un velocista podría tener la misma potencia, pero seguramente lo tendría más bajo, no puede aguantar tanto tiempo corriendo a esa intensidad, enseguida se le acumularía ácido láctico. Entonces, un poco básicamente, en los entrenamientos lo que buscamos es aumentar la potencia y luego aparte la capacidad, porque de nada te sirve ser muy rápido si luego no puedes aguantar 2-3 horas corriendo por algún tiempo interesante. Y luego, ahora, las variables del entrenamiento, que es lo que vamos a explicar ahora, se miden por 3 cosas: el volumen, la intensidad y la densidad. Son las 3 cosas que más podemos variar en el entrenamiento. El volumen es la carga cuantitativa de la carga, es decir, algo que podemos medir. Cuántas horas entras a la semana, cuántos días, cuántos kilómetros, cuántas series haces, cuántas repeticiones, pues, etcétera. Cuántas pedaladas haces, cuántas brazadas, tiene que ser algo que se pueda normalmente medir. Entonces, para que cuando tú luego quieras aumentar o disminuir el volumen, dices, pues si he hecho 10.000 brazadas este mes, pues el que viene voy a hacer 15.000 o voy a hacer 8.000 y lo bajas. La intensidad es el aspecto cualitativo. Es un poco, pues eso, es un poco subjetivo, pero no lo puedes medir exactamente. Tú no sabes si vas al 100% exacto o al 90%. Es un poco orientativo y se mide por la frecuencia cardíaca máxima, el V2 máximo, la frecuencia cardíaca en reserva o el porcentaje de la velocidad máxima aeróbica.
Pues esto es un poco subjetivo. Nunca exactamente sabes cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, si vas al... Entonces, pero más o menos se mide así. Y la densidad es la relación entre el tiempo de trabajo y el descanso. Es decir, si tú, por ejemplo, haces una serie de 2 minutos, recuperas 1 minuto, sería 2 entre 1. Si sería densidad 2, no 1. A ver, ya me estoy liando. 2. Y luego, si lo hicieras al revés, 1 minuto recuperando 2 sería 1. Entonces, 0,5. eso, 0,5. La densidad al revés. Cuanto menos tiempo recuperas, al final la densidad indica un poco la dureza del entrenamiento. Y aquí empezamos ya con todos los métodos. Esto lo vamos a pasar un poco rápido porque son muchos métodos. Y aquí pero esta gráfica lo mismo, si alguien quiere le puedo pasar el estudio donde salen todos los métodos. Y básicamente os voy a explicar un poco en qué consiste. Estos son los métodos continuos. Los métodos continuos significa que es todo, como dice la palabra, continuo, sin parar, sin descanso, sin recuperación, todo esto continuo. Y los continuos básicos serían el extensivo, el intensivo, el variable 1 y el variable 2. El continuo extensivo serían los de R0, el rodaje de recuperación. Es un rodaje suave que más o menos el tiempo de la sesión suele ser de varias horas a 30 minutos. Tiempo de recuperación prácticamente no hay nada y ya está. Luego el continuo extensivo es lo mismo, pero es un rodaje un poco más rápido. Entonces, como ya es un poco más rápido, en vez de poder estar hasta varias horas, este es de 90 minutos. Más o menos estos serían los rodajes de maratón, un poco, hasta 90 minutos. Y luego el continuo variable 1 y el continuo variable 2 sería un entrenamiento hacer cambios de ritmo, pero sin parar y sin bajar mucho la intensidad, sean cambios de ritmo. Y te lo ponen aquí. El tiempo total de la sesión de 60 a 30 minutos o de 40 a 20 y las recuperaciones entre 5 y 3 minutos y aquí, al revés, entre 3 y 5 y menos de 3. Y básicamente, luego veremos ejemplos de cada uno de los casos. Luego, aquí ya empezamos con los métodos fraccionados. Los métodos fraccionados serían o tipo Farlek o las series, es decir, ya con descanso. Y aquí estarían, por ejemplo, el interválico extensivo largo, el medio y el corto. Son prácticamente los mismos, pero te cambian las intensidades de trabajo, el tiempo total de la sesión, las recuperaciones, el número de series y de repeticiones. Si os fijáis, normalmente cuanto más cortos son, normalmente también los entrenamientos suelen ser velocidad máxima más rápidos y más corto es. Por ejemplo, los primeros, el largo, suelen ser cambios de 2 a 15 minutos. En cambio, los últimos suelen ser cambios de 15 a 8 segundos. Que esto, por ejemplo, esta parte de aquí, prácticamente el 80% de la gente no la entrena. O sea, nadie sale a hacer, ¿qué haces hoy? No, voy a hacer 6 series de 3 cambios de 15 segundos. Dije, yo para hacer 15 segundos ni salgo, pero obviamente son entrenamientos que la gente no hace y que trabajas cosas que no trabajan. Es más, últimamente se obtiene muchísimo más rendimiento haciendo entrenamientos muy explosivos y cortos, más que largos y a menos intensidad, pero a la gente tú le dices, no, sal y haz 10 cambios de 15 segundos. Y dices, pues para eso me cuesta más cambiar mi serie de casa que hacer entrenamiento. Pero es así. Y luego estarían las fraccionados con las repeticiones. La diferencia entre los interválicos y las repeticiones es que los interválicos se recupera al trote y la recuperación es parcial, o sea, no es total. Tú vas acumulando fatiga, pero nunca llegas a recuperar del todo. En cambio, en las repeticiones sí que paras. Entonces la recuperación es mucho mayor. Y luego todo lo demás es lo mismo. Tienes que trabajar a unos porcentajes y el tiempo total de la sesión, las recuperaciones, el número de repeticiones y la densidad, pues lo mismo, aquí te lo explica. 30 segundos 2, 3, 5, etc. Luego, ya venimos a los últimos. Estos son ya como los menos, por lo menos los que más van a llamar la atención, porque son los más desconocidos, son los de control y puesta a punto. Esto normalmente ningún popular lo suele hacer, prácticamente ninguno, pero obviamente los podréis hacer. Sería ya lo que hacen muchas veces los profesores o los atletas de élite antes de la competición. Son entrenamientos, pues como veréis, por ejemplo, competición y control sería, por ejemplo, hacer una prueba de test. Esta sí que se suele hacer. Y luego te lo explico aquí. Puedes hacerla
o un 20% más larga, más corta. Si, por ejemplo, si es una carrera de 10.000, pues enteras en un 8.000, un 7.000, o dices, pues mira, en vez de hacer un 10.000 hago un 12.000 pero un poquito más suave, etc. Las opciones son variables. Repeticiones de 1 a 3. Si tú haces un 15.000, pues mira, puedo hacer 3 por 5.000, 1 por 15.000 un poquito más despacio que el ritmo de competición, etc. Pero te sirve siempre de 3. Las series rotas, eso es un entrenamiento que se utiliza mucho en natación. Es hacer una serie, pero a lo mejor de 800 recuperando 10 segundos. Haces 200, 10 segundos, 200, 10 segundos, 200, 10 segundos, así 800 metros. Y parece que no, pero no es lo mismo hacer 800 metros del tirón que haciendo 800 metros con 3 paradas de 10-15 segundos. La carga para el cuerpo es diferente. Y luego por aquí, el tiempo de recuperación proporciona el número de tramos. Y las series simuladoras es coger una distancia, por ejemplo, un 10.000, lo divides entre 10 y recuperas un minuto. Por ejemplo, 10. Básicamente es eso. Luego es que aquí, todas las sesiones son variables, las repeticiones también, pero luego veréis ejemplos. Ya empezamos con lo que más nos suele gustar a la gente, los ejemplos prácticos. Aquí, por ejemplo, tenemos los métodos continuos. El método continuo extensivo sería este aquí. Este es el extensivo largo y este es el intensivo largo. Prácticamente lo mismo, es un rodaje. Uno es un rodaje suave y otro es un rodaje un poco más vivo. Y luego vendría el de los cambios variables 1 y el 2. Simplemente sería estos que son más cortitos y estos que son más largos. Al revés, estos son más largos, estos son más cortos y más explosivos. Va un poco relacionados. Entonces una serie corta vas a subir más de pulsaciones, pero vas a hacer menos, y en una larga vas a ser a menos pulsaciones. Luego, por ejemplo, estos serían los de intervalos. Si os fijáis, aquí ya como la recuperación no es parado, se hacen más los picos. Y estaría el largo, que serían estos, y luego, por ejemplo, los cortitos. El azul, por ejemplo, son series de 6 minutos recuperando 3 minutos. En cambio, el rojo son 12 series de 3 minutos. Pero más o menos en los dos se hace el mismo entrenamiento, pero en uno descansas más, en otro menos, y trabajas lo mismo, diferentes cualidades en uno que en otro. Esto de aquí serían, por ejemplo, series. Lo típico que hacemos todos los martes en el río, series. Paras, entonces al parar te bajan mucho las pulsaciones y luego vuelven a subir. Esto no son las pulsaciones, son también el porcentaje de velocidad, pero en fin, más o menos la gráfica de pulsaciones. Luego veremos unas reales y son muy parecidas. Y esto básicamente son series. Por ejemplo, ahí te pone 3 por 3 de 1 minuto, recuperando 1 minuto. Y luego entre bloques 10, pues lo mismo, haces 3 series de 3 minutos, recuperando 1, descansas 10, 3 series de 3 minutos, descansas 10, 3 de 1 minuto, descansas 10, etc. Aquí, si os fijáis, a la diferencia del 3, de aquí se llega a un rango mucho más de pulsaciones porque también la intensidad es mucho más alta. Y luego el verde, pues es parecido, pero otro entrenamiento diferente. Como son más largos, ahí pone 4 por 8 segundos recuperando 2 minutos. Pero lo mismo, ¿qué pasa en hacer cambios de 8 segundos recuperando 2 minutos? Esos entrenamientos rara vez se suelen ver por el tío. Luego, este por aquí, el fraccionado de repeticiones, pues es parecido al anterior. Son series, repeticiones, pero a diferencia del interválico, las repeticiones tenéis un tiempo de repetición que la recuperación es más grande. Entonces se observa que entre pico y pico, pues siempre hay una recuperación un poco más larga. Y es básicamente lo mismo, los entrenamientos 6 por 3 minutos, pero se recupera 4. Y luego entre los bloques, aquí se ha puesto la recuperación que es por pulsaciones, al llegar al 65%. El otro, por ejemplo, son 6 por 2 minutos recuperando 10, y el último son 6 por 30 segundos. Pero lo mismo, 6 por 30 segundos recuperando 8 minutos, al final tú estás corriendo rápido 3 minutos del entrenamiento, no estás corriendo mucho más. Entonces eso a la gente le crea un poco de rechazo. Y estos de aquí son métodos de valoración o puesta a punto. Estos son los que he dicho antes de competición. Para que os hagáis una idea, el primero, el azul, es una serie de 800, 40 minutos de descanso y una serie de 700. Y ya está. ¿Qué? No, 40 minutos. 40 minutos. Esto, por ejemplo, este entrenamiento para el que viene destinado, pues iría obviamente para un 5000, ¿no? Pero a lo mejor para un corredor de 1500, de un 800ista, o de un, pues te metes un 800 a tope, te vas un poco al gimnasio, ruedas un poco, descansas, a los 40 minutos vuelves a calentar, el líquido calienta,
6, 7, 8, 9 minutos y haces otros 700. Sería como hacer 2 series a tope. Luego, por ejemplo, el rojo serían las series rotas. Es un 800 igual, pero hace 815 segundos, o sea, 215 segundos, 215 segundos, 215 segundos y 200. Así hace un 800. Luego descansa lo mismo, tiene 40 minutos y otro 800, y 40 minutos y otro 800. Y básicamente es eso. Y el último, por ejemplo, son 800 metros lisos, pero por 2. Y este lo hace dividido, te hace 2 por 200 recuperando 15 segundos, más 400 con 15 segundos, más 200. O sea, te hace un 800, pero te hace 200 para 15 segundos, un 400 para 15 segundos y un 200. Y eso simplemente es para que tú puedas asimilar el cuerpo al ritmo de competición. Eso, pues, para carreras cortas viene muy bien. Lo que pasa es que eso es probarlo. Lo que pasa es que un entrenamiento de estos te tiras 2 horas para correr 15 minutos. Pero al fin y al cabo, que parezca que no, son los que con los que más se mejora al final. Luego veremos un poco, ahora cuando explicaremos lo del tapping, por qué estos entrenamientos son tan eficaces, aunque luego casi nunca nadie los quiere hacer. Y aquí empezamos, por ejemplo, casos prácticos. Estas son pulsaciones mías. Por ejemplo, aquí sí que hago pulsaciones, el otro no. Y es prácticamente lo mismo. Sería el calentamiento, de ahí hay 2x200, 2x400, 2x600 y 2x800. Pues lo mismo, sube, baja las pulsaciones, sube, baja, y es un poco ir jugando. La recuperación era siempre 1 minuto. Entonces, luego, por ejemplo, menos en estos, que ya recuperábamos 2, también sé, aquí recuperas 1 y me baja hasta 120, y aquí que recuperas ya 2 y enseguida te baja hasta 100. Eso te indica mucho, las gráficas estas, el grado de entrenado que está. Si tú después de hacer una serie que en 1 minuto te baja de 179 a 120, te baja 60 pulsaciones, significa que el entrenamiento tu cuerpo lo está asimilando muy bien, porque enseguida vuelves otra vez a un estado de reposo. Si ahora luego en cambio, por ejemplo, en este de aquí, es un entrenamiento diferente. Son 20 minutos más 12 por 1000 recuperando 500 metros. Eran 12 por 1000 a 3.40 recuperando 500 metros a 4.10, 4.5, 4.15. Entonces aquí si te fijas... Pero aquí, por ejemplo... Es lo que hay. Bueno, pues aquí por ejemplo... Pero esto, por ejemplo, es el entrenamiento exigente. Te fijas en las pulsaciones, aquí ya vas a 160, 165, 170. Pero si te fijas, tú haces la serie, te sube, luego te baja un poquito, te sube, te baja un poquito. Estos son los 500. Parece una tontería, pero si tú vas a 340 y te pones a 410, lo agradeces. Entonces, luego te vuelves a poner. Entonces, un poco ir jugando. O sea, la diferencia entre estos dos entrenamientos es que, por ejemplo, este entrenamiento serviría pues para ganar velocidad, para tú coger más potencia, ser más rápido. En cambio, este entrenamiento serviría para la velocidad que tú has cogido aquí, poderla mantener durante el mayor tiempo posible. Entonces, un poco ir jugando, porque nada te sirve ser muy rápido, por lo que he dicho antes, y luego no puedes aguantar. Aquí, pues, 2 ejemplos muy parecidos. Por ejemplo, ahí tenemos 6 series de 500, lo mismo, pues calentamiento, 6 series, pero lo mismo, aquí te fijas también, baja muy en picado, y la serie de 500 yo creo que el primo es sobre 1.30, 1.31 a 3, más o menos. En cambio aquí tenemos lo mismo, otro rodaje fraccionado, sería 16 por 1 minuto recuperando 1 minuto al trote. Si te fijas en 1 minuto, pues sí que puedes contar hasta los picos, aquí 1, 2, 3, los puedes contar todos. Y si te fijas, la diferencia entre estos entrenamientos es que aquí se mantiene bastante constante, en cambio en estos, debido a la fatiga y que recuperas poco, cada vez estás más fatigado. Llegará el momento que si yo siguiera corriendo, la gráfica en vez de hacer así piquitos, ya iría todo el rato así. Ya no puedes subir más. Normalmente cuando haces este entrenamiento, en vez de seguir subiendo ya hasta reventar, pues en vez de hacer 16 por 1 minuto, puedes hacer 2 por 10 minutos. O sea, 2 por 10 recuperando 1 minuto. Entonces es diferente. Y luego esto de aquí sería un continuo extensivo y una competición, que sería, por ejemplo, control puesto a punto de competición. El continuo extensivo es un rodaje, aunque la gráfica parezca igual, aquí la escala, estos son 140 pulsaciones y estos son 180, o sea, la escala no está puesta a escala. El continuo extensivo pues es un rodaje, un día que sales a rodar y eso, pues ¿qué son eso? Pues
un rodaje normal. Y esto de aquí, por ejemplo, es la carrera de 7 aguas. Entonces, es competición, pero yo la usé como control y puesta a punto de cara al Mont Blanc. Entonces era un poco el test. Era un objetivo importante, pues yo esta semana, por ejemplo, la usé como para saber cómo estaba el pico de forma para llegar al Mont Blanc. Podría haber sido solo competición, lo único que ha cambiado habría sido el entrenamiento durante la semana. Y ahora, por ejemplo, cambiando ya a otras cosas, la recuperación activa. Muchas veces, cuando tenemos los entrenamientos, sobre todo los martes, digo, dar aunque sea 2-3 vueltas a las pistas para soltar. Cuando estés en el gimnasio, termina con 5 y 10 minutos de elíptica. Cuando hagas un esfuerzo, termina. Y aquí ponemos 2 ejemplos. Esto sería el nivel de lactato acumulado relativo en un sujeto, el A, que hace recuperación activa, y en un sujeto B, que no hace nada, que simplemente termina y se para. Si os fijáis, el sujeto A, que es el que hace recuperación activa, a los 20-25 minutos ya tiene los niveles de lactato pues súper bajitos. En cambio, el que no hace nada, para llegar a los mismos niveles le cuesta 1 hora. Entonces tú parece que no, pero la primera hora es súper importante de cara a la recuperación. Entonces tú aquí, a este le ha ganado 40 minutos de ventaja, que luego no se puede cuantificar, pero el que hace la recuperación activa recupera muchísimo antes. La recuperación activa no se trata de estar 2 horas corriendo suave, pero con hacer 10 minutos, 5, rodando suave o simplemente caminando, también se beneficia. También se puede aplicar esto al final de las series. Si tú estás haciendo un grupo de serie, no es lo mismo que tú termines la serie y te quedes tumbado, que andes un poco. Parece que no, pero se nota. Y aquí es otro ejemplo, pero con otro estudio. Aquí está, este es de ciclistas. Por ejemplo, el pasivo es el que no hace nada. A este termina de hacer el entrenamiento y le meten una intensidad del 65%. A este le meten una intensidad del 35%. Y en cambio, a este, que es el que más bajo lo tiene, le meten una recuperación activa mixta. Es decir, con cambios de ritmo del 65 al 35. O sea, no significa que hagas series después. Pero a lo mejor, para un ejemplo para que se entienda mejor. Si tú estás haciendo series de 1000 a 4.30, pues después en la vuelta a la calma le hacen hacer 500 metros a 5.50 y 500 metros a 6.15. Así un poquito con cambios de ritmo, pero sin llegar. Y es la que más. Pero si no, lo más fácil, después de entrenar, dando vueltas a la pista 3, a una intensidad muy baja, para que bajen las pulsaciones y simplemente se ayuda a eliminar el lactato. Es una tontería, pero luego se nota mucho. Y ahora vamos ya a lo del tapering. A ver un segundo. El tapering sería, para mí lo más importante, es el descanso antes de la semana de competición o los 15, 20, 21 días. Y aquí, por ejemplo, te lo explica. Dice que es la reducción del entrenamiento antes de la competición. Tiene que ser siempre de forma progresiva. Mantener la frecuencia cardíaca de días o disminuirla en 1 o 2 días. O sea, mantener la intensidad de trabajo alta, descanso total si bajas el rendimiento, y luego, si entrenas menos del 70%, mantienes la forma física de intensidad, y si entrenas más por encima del 70% de intensidad, mejoras. Es decir, que tú cuando llegas a una competición, lo que tienes que hacer es menos volumen de kilómetro, intentar seguir entrenando los mismos días, pero con menos tiempo, intentar hacer los entrenamientos más rápidos. Aquí, por ejemplo, se ve que estos son metros de natación. Empiezan nadando a falta de 21 días, de 4.000, 5.000 metros, van bajando ya, se ponen en 3.000, hasta que nadan 1.000. Pero prácticamente, y luego la intensidad, pues lo mismo. La intensidad también baja porque baja el volumen, pero no dejan de hacer series ni de intensidad. Muchas veces el popular dice, un martes voy a hacerme series a fuego, o voy a hacerme series no sé qué. Pues es casi mejor que te hagas 10 minutos, 4 series y 10 minutos, que te metas un rodaje de 1 hora y media, por ejemplo. Luego ahora veremos más gráficas. Luego también mantener la frecuencia de días o disminuirla en 1 o 2. Si tú estás entrenando 5 o 6 días a la semana, la semana del maratón no salgas el martes y no salgas luego hasta el domingo, porque eso luego te baja mogollón el rendimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 ejemplos. Sería una atleta, por ejemplo, que entrena normal, una atleta que baja la intensidad y una atleta que sube la intensidad, o sea, que mantiene la intensidad de entrenamiento. El atleta que no hace nada baja el rendimiento un 30%.
Luego el atleta que entrena con intensidad baja durante la semana lo sube un 6% de rendimiento. En cambio, los atletas que mantienen la intensidad mucho más alta pasan del 6% al 22%. A nosotros a lo mejor esto está puesto para mejorando la marca del sujeto en 1500, para valores de 1500. A lo mejor a un popular mejorar un 6%, no, pero en las olimpiadas, carreras importantes, que muchas veces te estás jugando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mejorar un 22% a mejorar un 6 o a descansar y empeorar un 3, muchas veces la diferencia de los que digo siempre, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere bajar de 3 horas y esa semana ha descansado total, pues ha bajado un poco un 3% de rendimiento. Y si ha hecho 3 horas 1 minuto, pues seguramente si hubiera entrenado esos 20 días diferente, hubiera bajado de 3 horas, hubiera hecho 2.59, 2.58. Entonces, es un poco ir jugándolo. Y aquí tenemos otro ejemplo de tapering, pues este por ejemplo es el que más os interesará a algunos. Es decir, este es un ejemplo de tapering de antes de una carrera y después, pero el ejemplo de aquí es una persona que se lesiona, entonces por ejemplo no puede correr, entonces ¿qué hace? Bici. Entonces, si os fijáis, aquí el pre es el de antes, este es el de después. El que corre mejora más que el otro. El que no hace bici se mantiene, este empeora un poco y este pues mejora un poquito más. Es decir, que si tú te lesionas esa semana de la bici, no puedes correr, esa semana no puedes correr, puedes hacer bici o otro deporte. Lo único que explican aquí en el ejemplo es que tienes que mantener la intensidad alta. O sea, no ponerte 1 hora en la elíptica, 1 hora en la bici de paseo. Intentar hacer igual entrenamientos cortos, pero con intensidad alta. Y aquí, por ejemplo, te ponen un ejemplo de tapering de un corredor de 5 kilómetros. Él normalmente entrena 10 kilómetros al día. Pues la última semana hace 4, 3, 2, 2, etc. Hace prácticamente muy poco volumen de entrenamiento. O sea, saldría al hall, calientas 5 o 10 minutos, haces 2 o 3 series, 2 o 3 progresiones y terminas. Pero sale a correr, no. Pero claro, está bajando de entrenar 10 kilómetros a entrenar 5. Entonces, eso que permite que el cuerpo, todos los sistemas de energía, la musculatura y todo, mejore. Otro ejemplo de hacer el tapering bien hecho o no, son los niveles de fuerza. Esto está puesto en la fuerza de nadadores. La persona que hace el normal, en cambio la que lo hace bien, no tiene los niveles de fuerza mucho más altos. Eso es para aplicar ya puestos a correr una carrera popular, o por ejemplo en la montaña. Si haces el tapering bien, pues de cara a subir tienes más fuerza en la montaña para subir. Luego, de aquí por ejemplo, las variables en la reducción del entrenamiento serían 4 básicamente. ¿Con qué puedes jugar tú cuando haces el entrenamiento de tapering? Puedes jugar con el volumen, con la intensidad, con la frecuencia y con la duración. El volumen y la duración van muy relacionados, pero sería el volumen un poco, pues si tú estás acostumbrado a entrenar todas las semanas 20 horas, pues esta semana lo bajas a 10. Si tú haces una intensidad, la intensidad sí que es bueno mantenerla, aunque bajes el volumen. Significa, un ejemplo, si tú normalmente estás acostumbrado a hacer 10 por 1000 a 3.30, pues haces, en vez de 10, haces 5 o 6 a 3.25. Pero la intensidad se intenta mantener. La frecuencia son los días a la semana. Si tú estás acostumbrado a entrenar 5, 6, 7 días, intenta bajar un día o 2 a la semana. No te pongas la semana del maratón a entrenar solo el martes o el miércoles y luego jueves, viernes y sábado de descanso. Y la duración del entrenamiento, pues lo mismo, va relacionado con el volumen. No se trata de no salir a entrenar, se trata de salir poco pero rápido. Si alguna vez lo habéis probado, por ejemplo, yo cuando muchas veces no tenía tiempo, salgo a rodar 20 minutos. Que hago 20 minutos, que es una vuelta por mi barrio, 5 de calentamiento, y luego 10 rápidos y luego 5 de descalentamiento. Son 20 minutos, pero básicamente lo que te hacen es eso, que mantengas la forma física y que encima recuperes. Luego, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, te juego un poco con las 3 variables. Los que reducen la frecuencia de días, los que reducen la intensidad y los que reducen la duración. Siempre los que lo reducen menos, los que están mejor, son los de arriba, que sería la línea continua. Son los que, pues en este caso los ejemplos son
La línea continua es una persona que reduce 1/3 el entrenamiento y la línea discontinua que reduce 2/3. Es decir, si tú entrenas 6 días a la semana, esta persona se mantiene entrenando 4 y esta persona se mantiene entrenando 2. Entonces, la persona que entrena 4 días y la que entrena 2, obviamente la que entrena 4 lo mantiene mejor la forma física. Esto también va enfocado de cara a cuando hacemos los parones después de la maratón, de un objetivo grande. No es bueno que tú, cuando hagas un objetivo grande, cojas y te tires un mes sin correr, porque prácticamente todo lo pierdes. Aquí te dice que una persona, esto es un periodo de descanso de 15 semanas, es decir, si os fijáis, la persona esta, aquí empezó a entrenar y aquí hizo la reducción de frecuencia. Pues si cuando terminó de entrenar el nivel estaba aquí, si descansó 15 semanas, empiezas mucho mejor que cuando lo dejaste, porque después el cuerpo empieza a simular todo el entrenamiento. Aquí, eso es reduciendo la frecuencia, reduciendo la intensidad, si os fijáis, baja muchísimo el rendimiento, porque baja mucho la intensidad y de estar aquí, los dos automáticamente bajan, por lo que no es recomendable bajar la intensidad. De aquí, por ejemplo, la duración, pues lo mismo. Este lo reduce tanto que al final, nada, lo ideal es mantenerlo esos 4 días. Entonces, según esto, más o menos, si tú estás acostumbrado a entrenar, imagínate, 4 o 5 días a la semana y hacer la maratón, lo ideal sería que luego te mantuvieras entrenando 3 días. La primera semana sí que puedes entrenar un poquito más suave y luego pues lo mantienes 3 días y con cambios de ritmo algo un poco más intenso. Entonces, y luego te mejoras el V2 más de un 10 a un 20%. Esto luego, aquí se podría estudiar muchísimo, pero más o menos resumido. Y por ejemplo, aquí efectos de reducción del entrenamiento. Y sería el mismo ejemplo, pero en vez de ser que yo he puesto de 2 días y 4 días, sería un ciclista que hace 26 minutos y otro que hace 13. Pues ya veis que simplemente entrenando 26 minutos, de cuando termina después de 15 semanas, está igual que está mucho mejor que cuando empezó. O sea, está mucho mejor en cuanto se refiere a velocidad, fuerza. Resistencia se pierde un poco, pero no es lo mismo que tú empieces. Si tú esto lo dejas total, cuando llegas a la carrera de 10 kilómetros, bajas hasta aquí. No es lo mismo que tú empieces a entrenar desde aquí que empieces a entrenar desde aquí arriba. Y es un poco también muchas veces la diferencia entre los corredores que nunca llegan a parar. También sirve hacer un descanso activo con otros deportes, pero siempre respetando la intensidad. Y resumiendo, sería reducir la frecuencia un 20% después de una maratón. Pues lo mismo, si tú estás entrenando 5 días, pues sales 3. 2, 3, 4 días, pero salir. La reducción del volumen un 80%, es básicamente lo mismo. Si tú hacías 1 hora, aunque salgas 40 minutos, es que eso, si alguna vez lo probáis, tú haces una maratón y dices, sabes hacer 20 minutos y mientras que sales, corres y te duchas, cuando terminas estás nuevo. En cambio, te has metido a lo mejor 10, 15 minutos muy rápidos, que es un poco lo que quiere decir aquí. Y luego siempre intensidad supera el 70%. Claro, pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que no tiene que ser los 2, 3, 4, 5 días después de la maratón, que estás con molestias, pero una vez que te empiezas a encontrar bien, sales 20 minutos a correr, entrenas y te duchas. Y luego es un estímulo suficiente para mantener el V2 max, la frecuencia cardíaca máxima y la velocidad máxima en deportistas que han entrenado durante 1 a 4 semanas. Incluso luego hay estudios que los populares así pueden estar hasta 24 semanas, casi hasta medio año, manteniendo un poco la forma que tienen. Me va luego acompañado también con la nutrición, la comida, el descanso y todo, pero básicamente es eso. Y ahora ya, a ver, luego si tenéis alguna pregunta, ¿alguna duda? Sí, yo te quería hacer 2 preguntas, Juanma. Un corredor popular que sale a hacer solamente rodajes regenerativos de 1 hora y que no hace nada más, ¿en cuánto tiempo puede pasar a hacer entrenamientos de alto nivel como el que has hecho tú Pero si es que ya 3 semanas, un mes? Si ya tiene la base aeróbica, ya, al momento. Si tú, en el momento que tú lleves 1 mes, 2 meses, 3 meses rodando, lo que tendría que hacer es un entrenamiento, es empezar progresivo. Si volviéramos atrás, tendría que empezar al principio con el continuo variable, que serían cambios de ritmo, sí, un poquito, pero muy suaves. A lo mejor, si corres a 5, pues mira, de 5 me pongo 4.50, 4.40, luego 5, 4.40, 4.50.
Y luego pues lo mismo, un poco ir en progresión. ¿Y en esa progresión en cuántas semanas? ¿2 semanas? ¿3? Depende un poco del interés, pero en 2-3 semanas... Es que también depende de la persona, porque el principal problema de pasar de un estado de estar mucho rato rodando a empezar a hacer series de golpe es que la musculatura no está adaptada. Es decir, tú estás acostumbrado a correr a 5, si de repente te pasas de una serie a 3.30, te puede dar un tirón, que es muchas veces la gente que viene nueva al entrenamiento, que nunca han hecho series y hacen la serie de 200 a tope, pues siempre el isquio a alguno le molesta. El problema no es, lo que te lesiona no es la serie. Lo que pasa es que si tú haces la serie con una persona que lleva mucha más experiencia que tú, pero tú en un principio, esa persona podría hacer series. Lo que no tiene que hacer es esas series a tope. Es un poco también un poco de cada persona. Y aquí todo lo que hemos hablado son un poco vías metabólicas y una serie de cosas de adaptación del organismo. Pero la parte muscular, es decir, cuando tú coges a una persona y empiezas a hacer series de máxima intensidad, que muscularmente llega un momento en que te rompes. Eso, ¿cómo lo trabajas para que no te pase? Es que eso habría que alternar. Aquí te pones series de más intensidad, pero siempre ahí no lo he explicado, siempre tienes que alternar las series de más intensidad con series de menor intensidad, que es lo que hemos explicado de los rodajes en R0 de recuperación. Tú tienes que hacer entrenamientos fuertes y luego entrenamientos para recuperar. Y luego un poco, en función de la persona, puedes meterte más o menos entrenamientos de intensidad. ¿Y los estiramientos cuánto tiempo se aconsejaría? Es que los estiramientos últimamente es una cosa que empieza a estar un poco desaconsejada. Porque tú en un principio cuando haces estiramientos, la fibra muscular se rompe y se estropea. Entonces cuando tú estiras, en vez de coger, haces como que la vuelves a romper. Es como si tú tienes una goma que está medio rota de usarla mucho y tú la sigues estirando. Yo por ejemplo llevo ya 1 año y pico sin estirar nada. Y voy muchísimo mejor. Haberlo dicho, De todas formas, otra cosa, sí que hay... Una cosa también, una cosa es no estirar justamente después de correr, pero hay que hacer estiramientos para no perder la definición del músculo, es decir, sesiones de estiramiento más largas, pero cuando el músculo no está fatigado, es decir, si tú después de una carrera estiras así 15 segundos, eso no es bueno, pero tú un día que estás descansado o has ido en el gimnasio, pues tienes que hacer estiramientos intentando mantener la postura un poquito más, mejor en vez de 15 segundos, pues mantenerla 30, 40 segundos, para que así el músculo y los tendones ganen amplitud y se estiren. Pero justamente después de correr, los beneficios al final... Lo ideal es hacer el descalentamiento suave y estirar o olvidarte. Muchas veces el problema es que tú cuando estiras, la sensación de dolor se te va. Entonces dices, esto tiene que ser súper bueno. Pero la sensación de dolor se te va porque justamente los nervios se estiran. Entonces al estirarse los nervios es como que el músculo se duerme. Entonces la sensación esa de fatiga. Hay teorías que dicen que el estiramiento lo que te hace es aumentar el número de sarcómeros de los del músculo y que eso te recupera. Pero por ejemplo también hay, los últimos estudios lo que te dicen es que los estiramientos, por ejemplo, antes de correr, te bajan primero te baja la temperatura muscular, porque tú cuando estiras el músculo lo que haces es comprimir los capilares. Entonces cuando comprimes los capilares al músculo le llega menos sangre. Entonces si tu objetivo es estirar para calentar, estirando lo que haces es que al músculo le llegue menos sangre porque los capilares se chafan y calientas peor. Luego encima tiene un efecto negativo sobre la fuerza, sobre todo en deportes explosivos. Entonces, ¿habría que hacer estiramientos antes de correr? Sí, pero tendría que ser los balísticos, o sea, sea más como dejándose, los que decían que decíamos todavía, los de rebotes, pues parecido. Que lo que hacen mucho los futbolistas, cuando te ves por la banda, estirando la pierna un poco, pero no se ponen a estirar así en posición estática. Entonces un poco, es que eso ha cambiado mucho ahora, pero si yo ya lo había oído muchas veces, luego en la universidad también, y si lo piensas que tienes razón, tú cuando te entrenas mucho, el músculo está fatigado. Podemos haber tenido fotos de un músculo antes de la maratón y después de la maratón, y no ponemos nadie para susto. Y tú lo ves y dices, el músculo ahora está todo estropeado y lo estiras. Y lo mismo pasa con los quiromasajistas o los masajistas. Si tú tienes una fibra estropeada y él te empieza ahí a apretar, pues al final lo que hace es que no se cure. Por eso muchas veces hay que ir al fisio, estando ya un poco descansado justo después de la carrera. O los masajes que te dan justo después de la carrera no es el mismo que te dan cuando coges un día y te apretan ahí. Pero básicamente es eso. Y otra cosa, en un mesociclo de entrenamiento de 4 meses, sí, intercalar pequeños ciclos de tapering te puede mejorar el rendimiento deportivo. Sí, claro. Eso sí. El tapering siempre mejora. Y de hecho los ciclos son 10 semanas y de 10 semanas descansas. Eso ya es un poco mirarlo. Es que el tapering es un poco... porque también hay que hacerlo bien. Por ejemplo, a mí
yo muchas veces a mí prefiero hacer poco pero rápido que hacer mucho, porque a mí cuando empecé a prepararme el primer año el Mont Blanc yo estaba súper cansado y agobiado. Tanto rodaje, tanto largo, tanto no sé qué. Entonces ahora simplemente prefiero salir. Ahora porque no sé si tengo en internet, pero en el Garmin Connect yo hago muchos entrenamientos cortos. Muchos cortos. Salgo poco y más rápido, poco y más rápido, poco y más rápido. A lo mejor hago 40 minutos por la mañana, 35 y 40-35 por la tarde. Y al final también, tú al final del día sumas 2 horas, pero a mucha mejor intensidad. Entonces al final, y encima recuperas mejor. Porque va un poco de... Por ejemplo, el entrenamiento que hicimos el domingo en la montaña fueron por la mañana 2 horas y por la tarde 2 horas. No es lo mismo hacer 2 y 2 que 4 del tirón. Simplemente darle un poco, aparte por la musculatura, por los sistemas energéticos. Tú haces 2 horas, llegas a casa, comes, descansas y los niveles energéticos los recuperas. Y luego por la tarde vuelves a salir más o menos con los niveles bien. Si tú haces y por la noche, cuando después de cenar, pues terminas el día cansado, pero a lo mejor con los niveles energéticos al 80%. Si tú haces un entrenamiento de 4 horas, los niveles prácticamente te bajan a 0, al 20, al 30, que luego comes y se te subirán al 50, al 60, pero siempre tienes menos energía total. Y encima, si tú sumas 2 horas o 4, la intensidad de las 2 más 2 es mucho más alta que las del 4 del tirón. Entonces un poco, en esto es parecido. No se trata de... El problema viene aquí la gente y dice, no, yo voy a hacer el entrenamiento que hacía antes, pero encima era toda castaña. Aquí te lo dice bien claro, dice, tienes que reducir el volumen un 80%. Es decir, que si tú te salías a rodar 10 kilómetros, tienes que hacer 2 rápidos. No tienes que meterte media hora rápido. No sé si me explico. Por eso lo del tapering viene bien. Y sobre todo para la gente que no tiene tiempo, quiere mantener la forma física y todo, es la mejor opción. Pero siempre haciéndolo con cabeza, porque la principal duda que te sale ahí es decir, macho, yo es que salí para hacer 20 minutos, parece que no haga nada, pero fisiológicamente sí que lo haces. Lo único sí que tienes que tener cuidado, que como si tú en esas épocas, aparte de entrenas menos, también por ejemplo que la ingesta de hidratos y todo sea también menor, porque el gasto... Aunque también es verdad que tú tienes que comer igual porque los niveles de glucógeno se llenan bastante. Con el tapering había otra gráfica que no he puesto que decía que los niveles de glucógeno de antes del tapering o no haber hecho tapering subían casi también un 20%. Entonces, claro, porque es un poco como el músculo que se pone, dice, ya me voy a meter el estímulo, te pones como en modo de reserva, acumular todo lo que pueda para que vuelva a pasar. Pues esto es parecido. O sea, simplemente lo mejor es escuchar al cuerpo. Si un día estás cansado, pues no te metas al fuego, pero es que va un poco... Es el conjunto de todo el entrenamiento, no solo de una semana uno hacerlo. ¿Y alguna duda más? ¿Cómo introduces ahí bueno, me ha gustado mucho tu charla, y cómo introduces el factor de edad ahí? La factor de edad, pues muchas veces simplemente es conocerte. Es decir, la edad, o sea, mucha gente le da más importancia a la edad que la que en verdad tiene. Sí que es verdad que cuando eres más mayor tienes ciertos problemas, o eres más progreso, cierto tipo de problemas, de lesiones, de movilidad, de amplitud, de más cansancio, pero tampoco es del todo cierto. O sea, hay personas con 50 años o 55 que corren y se las pelan. Entonces, eso es un poco lo que, por ejemplo, lo que le digo a Juanito muchas veces. ¿Qué? La pregunta va dirigida sobre todo a los planes de entrenamiento. Es que el entrenamiento, lo que digo muchas veces a Juanito, tú puedes entrenar todo lo que quieras, pero tienes que escuchar un poco a tu cuerpo, porque ya no tienes 15 años y no recuperas igual. Entonces, pero simplemente es ceñirte a un plan de entrenamiento, un plan que te vaya bien y adaptártelo a tus condiciones. Estos planes de entrenamiento tienen mucho menos problemas que los otros, porque a lo mejor para ti te viene mejor sería entrenar 2 horas a la montaña que meterte 4 horas. O meterte a lo mejor, dices, me meto 6 series. Los entrenamientos que estabas haciendo los martes en las pistas son de 45 minutos, calentamiento, series, descalentamiento, 45 minutos. Entonces, ese entrenamiento, 45 minutos, gastas muy poco, el desgaste muscular es muy poco y recuperas enseguida. Si hacíamos como hacíamos hace años, te metes media hora de calentamiento, luego en vez de meterte 6 series de 200 y un 1000, te metes 12 de 200 y 2 por 1000. Y luego encima, en vez de calentar 5, de calentar 10. Estás hablando que has pasado de entrar de 45 a casi 1 hora 10. Entonces, claro, es un poco adaptarte al plan.
muchas veces el plan se tiene que adaptar a ti. Y sobre todo, en vuestro caso que sois médicos y que tenéis guardias y todo hay que entrenarlo. La ventaja que tienes es que, por ejemplo, tú un día sales de trabajar de guardia, que llevas 24 horas de dormir, y dices, pues voy a hacer un entrenamiento, por ejemplo, de fatiga. Y simplemente voy a salir 40, 50 minutos con cansancio, porque luego, bueno, cuando lleven el Mont Blanc 30 horas, las sensaciones van a ser parecidas. Entonces puedes aprovechar ese entrenamiento que llevas un día sin dormir para decir, pues mira, este entrenamiento para eso. Pero si llevas un día sin dormir, no te recomiendo que, por ejemplo, te salgas a hacer las series un martes. Es un poco ir jugando con las capacidades. Y luego cada uno ya nos conocemos. Entonces, saber lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y básicamente es eso, por los entrenamientos, en un principio el plan, el plan que hacemos nosotros lo ha podido seguir más gente de todas las edades. Diego también lo ha podido seguir. Sí que es verdad que hay veces que por lo que sea el plan se te hace más duro, menos duro, te da más fatiga, menos fatiga, pero es que eso también me pasa a mí. O sea, es que eso no es que porque seáis mayores no os vais a cansar, cuenta. Y Juanito hace poco, cuando se puso malo, reventado. Y gente de muchas veces jovencitos como David, Salveta y todo, cuando se desmotivan, da igual que tengas 50 que tengas 20. Es un problema más de motivación. Lo que pasa es que la gente mayor achaca ese problema de motivación a que como yo soy mayor, yo me canso más. Es que como yo soy mayor, etcétera. Pero simplemente es eso. Simplemente hay que cuidarse. Si tú terminas un entrenamiento y, por ejemplo, como te dice ahí, haces la vuelta a la calma bien, ya sumas puntos. Si encima después del entrenamiento, en vez de meterte un bocadillo de morcilla con no sé qué, te metes algo más nutritivo, pues también recuperas más. Si luego cuando llegas a casa, en vez de tirarte en el sofá, te pones el compes 40 minutos, 50 minutos, pues ya estás sumando. Si cuando te duchas, en vez de ducharte con agua caliente solo, haces baños de contraste, estás sumando. Entonces al final es un conjunto de cosas lo que te hace que estés ahí, que no estés ahí. Sí. Sí, en vez de tener muchos días para hacer ejercicios cortos, tienes muy pocos días, puedes alargar la intensidad, puedes alargar la duración del ejercicio. Es que el problema es que mucho entrenamiento a mucha intensidad es malo. Es todo proporcional. Si tú corres 1 hora, nunca vas a ir igual de rápido que si corres 20. O sea, el problema de aquí no es la cantidad. Es preferible que salgas menos veces, pero más rápido. Al final, si tú un entrenamiento de esos, mientras que sales de casa, tú dices todo, en 40-50 minutos lo puedes tener hecho. El problema es cuando no puedes. Al final ya... Solo puedes entrenar 3 días a la semana, por ejemplo. Pero es que eso es un poco... Habría que ver el caso en concreto, porque muchas veces al final se puede sacar tiempo, ¿eh? Al final, el que quiere saca tiempo. Te puedes levantar a las 8, a las 7, a las 6, a las 5, o como teníamos gente en el club, que salía a trabajar a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana y entrenaba por el río haciendo series. Jorge entrenaba a las 2 de la mañana y hacía series por el río. Entonces al final es un poco que sí, dices, es un poco excesivo. Pero, por ejemplo, esta semana mía, yo normalmente entro a trabajar en el Corte Inglés a las 10. Pues me levantaba a las 7 de la mañana, preparaba la charla, me ponía 1 hora al compes, me iba en bici al gimnasio, volvía, me preparaba la comida y entrenaba. Todo eso antes de las 10. Cuando normalmente yo siempre para ir a trabajar me levanto a las 9 y llego. En vez de levantarme a las 9 me toca levantarme a las 6. Pero es que es así. Sí. ¿Cuáles son, tengo una duda que siempre te la quiero hacer y luego nunca te la hago. ¿Cuáles son los beneficios en los rodajes y luego al final cuando se termina el entrenamiento de hacer series de 100 metros? Te pongo el caso. 70 minutos, un rodaje de 70 minutos, un ritmo vivo para mí que eran 4.30, va a ser 4.35. Luego cuando terminas cansado y dices, hostia, macho, ahora 6 series de 100. A ver, ¿por qué? Son 6 series, no, son 6 progresiones. Bueno, progresiones. Al final pongo 6% recuperando 40 segundos, porque si pones progresiones, como es un tema tan abierto, ¿cuánto progreso? ¿De cuántos metros? ¿Cuánto descanso? Al final la gente se pierde. Simplemente porque tú estás corriendo 40, 50, 30 minutos a un ritmo muy lento y te cambia la zancada. Vas más chafón, vas como más lento. Entonces simplemente después un poco para buscar esa activación. Mejorar la zancada, mejorar la eficiencia
simplemente para eso. Parece una tontería, pero se nota al final de hacer progresiones, Pero repito, son progresiones, es decir, que tú corres de menos a más, no de más hasta reventar, que es diferente. Es como si tú terminas un entrenamiento y te dices, pues, el último kilómetro me aprieto un poco para sentirme más ligero. Luego vendría la recuperación después de eso. La recuperación no hace falta, porque en un principio las progresiones, si te fijas en el estudio que ponía ahí, uno que ponía la recuperación pasiva, que ponía la vista, del 35-65%. Pues esto sería un poco, para activar un poco las piernas, 100 metros, que a lo mejor sprintas 20 o 30 metros, no te causa suficientemente fatiga ni desgaste en el músculo, pues si tú haces 30 metros rápido y al día siguiente estás reventado, entonces, pues lo que te digo, un poco activas la circulación, los nervios, la musculatura, y ya básicamente es eso, para que termines un poco más a ver el entrenamiento. ¿Ventajas de entrenamiento en ayunas? Prácticamente ninguna. Yo creo que ninguna. Pero sí que es verdad. Un tema que se habla. Es que el problema es que cuando tú corres en ayunas, los niveles de glucógeno los tienes vacíos. Entonces el cuerpo dice que tira de grasa, pero es que antes de tirar de grasa muchas veces tiras de proteína. Entonces lo que estás haciendo es perder masa muscular más que gastar el sistema energético. Yo los entrenamientos en ayunas a veces los utilizo. Ahora, por ejemplo, acabo de perder casi 9 kilos en 10 días. Una burrada, pero en fin. Pero el problema es que los entrenamientos en ayunas los puedes utilizar, en tu caso, para las carreras largas, para saber qué te pasa cuando te pega la pájara. Entonces, tú, por ejemplo, sales un día en ayunas o vas a la montaña sin comer. Pero, o sea, sin comer, pero llevando comida en la mochila. Y llega un momento que te da el pajarón. Y dices, pues, y comes. Entonces tú ya sabes que desde que te da el pajarón hasta que tú comes, ¿cuánto tiempo pasas en recuperarte? Tú a lo mejor te vas a la montaña 2 horas, y a las 2 horas te das cuenta de que no vas a estar al aire, y comes. Y luego a las 2:20, dices, pues ya me ha hecho energía de alimento, y ya vuelves a ir bien. A mí me pasó en el GR, en el kilómetro 50, me dio un pajarón que al final iba con Dani y lo dejé. Pero en ese momento me tomé un gel de doble cafeína, un gel de los de QNT y otro gel de los 226. Me lo comí todo. Pues yo me metí de golpe casi 600 calorías. Pues yo sabía que eso enseguida, a los 20-15 minutos, me iba a permitir otra vez reengancharme a la carrera. Y lo mismo, llegué al entrenamiento, bebí y enseguida hizo efecto y se me pasó la pájara. Pero simplemente el correr en ayunas, el entrenar en ayunas sirve para eso. Eso lo tenías que haber hecho un poco antes. Sí. No, pero ibas comiendo, como la carrera no salió como yo quería, que iba un ritmo que tampoco era el mío, también gasté más de lo que yo quería gastar, entonces al final la estrategia se rompió. Pero al final, yo por ejemplo en la mochila, siempre llevo, si yo normalmente en un ultra trail como 3000 calorías, pero yo qué sé, pues siempre llevo a lo mejor 4, 5, 6 o 7 barritas de más, porque nunca se sabe lo que te va a pasar. Y más vale llevar 30, 40 o 100 gramos de más. Ahora, por ejemplo, normalmente los entrenamientos voy a empezar a entrenar mucho la nutrición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos los entrenamientos, cada hora, comer. O sea, me he dado cuenta que la gente dice, no, yo hago un entrenamiento de 2 horas y no como. O no bebo. Pero es que no te sirve para nada. O sea, porque cuando en el momento que tú no comes o tú no bebes, tu rendimiento baja. Y si tu rendimiento baja, entrenas menos. Y si entrenas menos, mejoras menos. Entonces, al final, no, el objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando dicen, es que he hecho 2 horas y me he bebido medio botellín. Pues digo, o una carrera y me he bebido medio botellín. Pues es que si hubieras hecho en vez de 2 horas con 2 botellines, pues en vez de haber hecho 20 kilómetros, hubieras hecho 22. O en vez de haber ido a 5:30, hubieras ido a 5. Entonces hubiera sido mucho mejor, hubieras mejorado más, hubieras entrenado más. Por ejemplo, este domingo, ya se lo dije aquí a Juanito, yo me voy a llevar a la hora, comeré y luego me llevaré un pequeño tupper con pasta. Y a las 2 horas me comeré el tupper ya con pasta. De cara a que cuando vaya este año al Mont Blanc, David, que seguramente me llevará, pues yo quiero comer, habitualmente es que comer pasta con pavo, con atún, porque es una cosa que me sienta muy bien, mejor que las barritas. Se asimila mucho mejor, da más energía. Entonces te lo llevas un momento, paras, a las 2 horas paras, te lo comes y sigues otra hora más. Y ya está. Yo quería preguntar por uno de los suplementos, ¿vale? Energético y todo esto. ¿Tú crees que se puede cambiar por comida? Nosotros, ya la verdad estamos en una época donde estábamos y tomábamos mejor algún powerbomb o cualquier
llegamos ahora a pensar que a lo mejor no es necesario tanta cosa. Mira, yo por ejemplo, un plátano, unas nueces, por ejemplo. Yo, ahora que he hecho esta dieta tan estricta, yo era de todo. Y ahora, por ejemplo, me levanto o antes de entrenar y me tomaba una barrita. Es que si me tomo la barrita y el gel no voy. Pero ahora, por ejemplo, te tomas en vez de eso, tomas una naranja, 3 tostadas con pavo y luego a lo mejor un té de blanco, negro, rojo y encima... Y luego realmente por otro lado nos estamos metiendo cosas que realmente... Yo siempre llevo, por ejemplo, hasta en la mochila y llevo barritas de 226 que llevo ahora. Pero eso simplemente porque ahora me voy por ahí y se me hace tarde. Y por no estar 5 horas sin comer, pues mira, llevo la barrita, me la como y a las 2 horas y media como. Porque ahora siempre a las 2 horas y media, 3, como algo. Entonces siempre llevo una barrita o 2 ahí. Ahora cuando salga de aquí, ahí ya tengo pues las tostadas de aquí o meto también un tupper con naranja y una barrita. Lo que sería factible hacer, por ejemplo... Es que el problema... haces tú, pero sin ese aporte, o sea, ¿se podría llegar a hacer? Yo creo que sí. Yo he estado mucho tiempo, cuando fui a Mont Blanc, por ejemplo, el año pasado, yo estaba y no me tomaba nada. Había poco dinero, y si había poco dinero, pues no me lo gastaba en eso. Sí. Y básicamente... El tema de las barritas y eso, básicamente, eso es un tema de ahorro de volumen. Porque vas a llevar... Sí, por comodidad. Mira, para que te hagas una idea. Pero mira, esto, cuando yo fui al desierto, como éramos muy poquitos, que éramos 22, yo estuve conviviendo con Rachid y con Salamet. Todos los europeos ahí, pues comida hidrofiliada, comida no sé qué, barrita de por aquí. Ellos llevaban un paquetito de pasta con sobres de avecré y ya está. Y de bebida isotónica, Tank. Primero y segundo. Y te corren a 2:15 el maratón. Sí, que no hace falta. Y yo, de hecho, en cambio, toda la gente, si comía hidrofiliada con no sé cuánto porcentaje de proteína. Ellos llevaban eso y ya está. Y sí que llevaban alguna barrita porque siempre, pues las barritas que se tomaban ellos, primero no eran ni de proteína ni nada, eran barritas tradicionales normales y se las llevan por la comodidad, porque tú estás en una etapa de 50 kilómetros, te vas para hacerte la comida, te comes la barrita y sigues. Pero ellos con pastas, que al fin y al cabo se levantaban. Un día, por ejemplo, se levantaban por la mañana, hacían un agujero en el esto y se calentaban el té y se ponían una especie de puré, que era como de galleta o de no sé qué para desayunar. Después, durante la etapa, se tomaban una barrita y un gel, más aparte el agua. Después de la tapa, hacían otra vez un agujero, se calentaban un poquito de agua y se darían o cuscús o pasta. Y para que no fuera palo seco, lo que hacían es sobres de avecré, como de sopaistán, le ponían eso a la sopa y se comían eso. Encima, se llevaban, imagínate, 5 días, tienes que llevarte mínimo, te obligaban a llevarte 2.000 calorías o 5.000 calorías. Si tú te llevas 1 kilo de pasta, llevas 1 kilo de comida y tienes ahí mogollón de platos, porque 200 gramos de pasta te dan para comer. Claro. En cambio, cada sobrecito ocupaba mogollón. Y luego para cenar, pues lo mismo. Se hacían lo mismo. Otro tupper, no sé qué, y ya está. Y si algún día sí que se llevaban cosas así, pero que les llevaban cosas, sobre todo cosas que les gustaban. Eso lo que más te apetece. Y lo de las barritas viene muy bien, pero por la comodidad. Ocupan poco, llenan. O tú, por ejemplo, no te cuesta nada llevar ahí en la mochila un tupper de proteínas con carbohidratos. Entonces, si estás un momento después del gimnasio, pues te lo bebes y vienes súper bien. Porque si no, hasta que llegas a casa, muchas veces terminas del gimnasio, si coges el coche, que si te paras con un amigo, que cuando llegas a casa te ha pasado 1 hora y media. Entonces, claro. Entonces tienes que hacer lo mejor, que terminas de entrenar, te comes el batido, la barrita y todo y vienes súper bien. Pero si puedes hacértelo, llevártelo natural. Sí, no, se podría hacer. Se puede combinar perfectamente. A mí me gusta, por ejemplo, las dos. Aparte que cuando ya pasas de un nivel, como que es necesario los suplementos energéticos. Ayudan, pero lo mismo que si te ayudan a la persona que no hace la alimentación. Pero si tú me suplemento, llevas la alimentación bien, te ayuda exactamente lo mismo. Pero simplemente son eso, la comodidad y la facilidad. Yo es que es lo mismo, cuando estoy, por ejemplo, a lo mejor en las mañanas en el trabajo, que no te puedes ir. Si trabajo a lo mejor de 10 o 8 horas, no puedo irme cada 2 horas a comer. Pues te coges el batido, te lo bebes a las 2 horas y es como si bebes agua, pues te bebes el batido. Entonces te llevas 2 batidos y simplemente tu cuerpo no pasa hambre, no te pones en catabolismo y estás metiendo nutrientes al músculo. No te vas a poner con un plato de pasta. Pero si tienes tiempo, puedes compaginarlo. Lo ideal es compaginarlo. Pero bueno, si te gustan, pues hay algunos que están buenos, de verdad. Sí, ¿no? En fin. ¿Y alguna duda más o preguntas?
O sea, una muy sencilla. ¿En qué momento aconsejarías tú, por ejemplo, el doble entrenamiento? O sea, mañana y tarde. Es que eso... ¿O depende del objetivo que vayas a...? Depende más que del objetivo, de la motivación de la persona. O sea, tú, para salir a doblar, primero tienes que tener un objetivo muy claro. Que te motive el que lo quieras conseguir. Porque salir a correr por correr, no. No, correr por correr, no. O sea, en un momento... Luego, si empiezas a doblar, lo que tendrías que hacer es tener muy en cuenta el volumen total de entrenamiento de la semana. Si tú estás corriendo, por ejemplo, 6 días a la semana, para redondearlo a lo mejor 20 kilómetros, o bueno, 5 días a la semana, 20 kilómetros son 100. Si luego, pues va, voy a hacer lo mismo que hago por la tarde, no puedes pasar de 100 kilómetros a 160. O sea, obviamente, porque eso es lo que hace mucha gente, dice, pues no, mira, si yo normalmente hago esto por la mañana, pues ahora le voy a sumar 3 días de por la tarde o 4, y como todo suma. Pero que hay un momento que lo que todo suma también resta. ¿Eh? Entonces, ¿que puedes doblar? Podrías doblar perfectamente, pero tendrías que saber las prioridades que un profesional o alguien te aconsejara cuándo puedes doblar y qué tipo de entrenamiento puedes hacer para doblar. Por lo mejor si por la mañana, por ejemplo, un martes, por la tarde tienes series, pues por la mañana puedes hacer 40 minutos. No te metas series por la mañana que series por la tarde. Igual me he explicado mal. O sea, lo que quiero decir a lo mejor es dividirlo, ¿sabes? Claro, dividirlo también. En vez de hacer todo el entrenamiento de eso siempre, mira, eso yo muchas veces, mañana y tarde. Este año lo he hecho alguna vez, hacía por la mañana, imagínate, 4 series de 1000 y por la tarde 4 series de 1000. Entonces al final dices, he hecho 8 por 1000 y esa gente dice, pero es que estás doblando mañana y tarde series. Y digo, a ver, pues si yo puedo hacer 8 por 1000 a 4, ¿qué más te da que haga 4 por 1000 por la mañana a 4 y 4 por 1000 por la tarde a 4? O sea, la carga que tú le metes al cuerpo es exactamente la misma. Lo que no puedes hacer es meterte 8 por 1000 por la mañana y otros 8 por 1000 por la tarde. Yo me refería a dividirlo, ¿sabes? No, mira, yo hice este año una con Cefe y con otro chico que iban los dos para la maratón, para 2.45 o 2.40. Cefe no doblaba, Cefe los fines de semana hacía las series mañana y tarde y el otro no. Hacían lo mismo, solo que uno hacía partido y todo dividido. Y prácticamente creo que en el 10K hizo los dos la misma marca. Pero a lo mejor sí que es verdad que a lo mejor Cefe hacía pues, 3 por 2000 por la mañana y 2 por 2000 por la tarde. Y el otro hacía pues 4 por 2000 todos seguidos. El otro se hacía un poquito más rápido y este un poquito más lento, pero prácticamente es lo mismo. Pues es un poco, jugar un poco también para el tipo de entrenamiento. Pues yo muchas veces, ahora que estamos haciendo entrenamientos cortitos, como el del otro día, que son 12 200 y un 1000, y eso no lo vas a dividir. Pero a lo mejor, pues dices, pues mira, hago por la mañana 20 minutos y 4 200, y luego por la tarde 20 minutos, 6 200 y el 1000, pero sin problema. También ten en cuenta que si tú doblas el entrenamiento, al cuerpo lo estresas 2 veces. Entonces, de cara al consumo de grasa, de energía y todo, pues también es positivo. Pero siempre y cuando que el doblar no te suponga ni un esfuerzo y puedas descansar bien. Porque no, el mismo volumen, no, que tú lo puedes asimilar. Yo, por ejemplo, ahora doblo prácticamente todos los días. Pero porque yo lunes, martes y miércoles no trabajo. Entonces, pero antes yo para doblar me tenía que levantar a las 8 o las 7 de la mañana, entrenar, luego irme a trabajar y luego doblar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora pues puedo levantar un poquito más tarde, entrenar, descansar y luego entrenar, y antes era entrenar, trabajar, entrenar. No es lo mismo entrenar, descansar, trabajar, que descansar, entrenar. Es un poco, pues eso muchas veces lo de doblar, eso sin problemas, pero hay que ver siempre la situación de cada uno, porque eso es muy personal. Y también depende también del objetivo que quieras. Yo muchas veces dices, pues yo puedo doblar, y yo, pues claro. Dices que doblar es para profesionales. Y yo, a ver, si a ti te gusta correr, ¿qué problema tienes de correr por la mañana y por la tarde? Es como si te gusta la consola y dices, no, si juego por la tarde no puedo jugar por la mañana, ¿por qué? Pues eso muchas veces no entiendo cuando la gente, después de un maratón, dice, Juan, dice que después de un maratón ves un mes sin correr. Y yo, ¿pero por qué? O sea, si te gusta correr, puedes quitar una cosa que te gusta porque, o sea, corre más despacio, haz otros, pero no dejes de correr. Pues esto es parecido, si a ti te apetece ir a correr, aprovecha y sal, pero ten en cuenta el entrenamiento que vas a hacer y que eso, que descanses, que lo asimiles y que lo aproveches todo. Yo muchas veces lo digo, o sea, no se trata de entrenar más o menos,
Lo más importante es la recuperación. Yo muchas veces lo pongo todo en el Facebook, todo lo que hago, pero si pusiera todo lo que hago luego para recuperar, ya que la gente... Ahora, por ejemplo, no trabajo, pero es que tengo casi una jornada de 6 horas o 7 horas de entrenamiento. No de correr, pero muchas veces el Compex son 2. Entonces ya sumas 2 de Compex, más 2 de correr, ya son 4 horas al día. Más si luego doblas mañana y tarde, son 2 y 2, 4. Más una de Compex de la mañana y otra de Compex por la noche son 6. Es lo mismo que he hecho esta mañana trabajando en el Corte Inglés. Solo que esta mañana en el Corte Inglés he estado de pie de 10 a 4 y por la mañana corro 2 horas, 1 hora de Compex, corro 1 hora y media de Compex, o etcétera. Es lo mismo. Pero es muy importante que cuando tú quieres entrenar más, también tienes que poder descansar más, asimilarlo mejor y entrenarlo, porque si no, no sirve para nada. Da igual que tú dobles y entrenes todos los días y si tu cuerpo no lo asimila, es como te decía antes, no es un problema de la edad, es un problema que le pasa a todos. Entonces, es saber cada uno dónde está, qué puede hacer o qué está dispuesto a hacer para llegar ahí y aplicárselo a su caso. Y sobre todo eso, muchas veces pedir consejo o asesoramiento profesional, porque no es lo mismo lo que tú te ves que lo que te ven los demás. Tú a lo mejor dices, estoy súper bien, pero el otro te ve y dice, macho, pues que hace una semana o hace 2 meses estabas mejor. No, pues es que ahora me noto. Entonces, si una persona te ve o te asesora desde fuera, es una valoración más objetiva que la tuya propia, de cómo te ves. ¿Y alguna duda más? Dime. ¿Puedes hablar un poco sobre el tiempo de entrenamiento? Es decir, tú siempre dices cuando entrenamos en montaña que hay gente que a veces, que incluso ha coincidido con nosotros, que porque iban a hacer una ultra se tiraban 4 o 5 horas. Y tú siempre decías, eso no es correcto desde mi punto de vista porque más de 2 horas o 2 horas y media no se asimila. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Eso básicamente es lo que he explicado un poquito antes. Tú lo que buscas para hacer los entrenamientos es entrenar el músculo, el corazón, la pierna. Te voy a poner un ejemplo súper simple. Si tú buscas entrenar el corazón, imagínate que el corazón fuera el bíceps. Tú te podrías tirar 5 horas haciendo pesas con el bíceps. Al final, ¿qué le pasa? Revienta. Pues con el corazón no revienta, pero se fatiga. O sea, y con la musculatura todo es parecido. Cuanto tú más estrés acumulas al cuerpo, luego más tiempo de recuperación vas a necesitar para recuperarlo. Te podría poner 1000 ejemplos. Si tú coges un papel y lo cortas en 1000 trozos y luego lo quieres pegar, te va a costar un montón. Pero si tú ese papel, en vez de cortarlo en 1000, lo cortas en 500, vas a recuperarlo mucho antes y vas a poder volver a romperlo y para volverlo a hacer. Pues la musculatura es parecida. Entonces no tienes que meterte entrenamientos muy intensos. A mí siempre me decían la gente que yo hacía que iba a petar, que iba a reventar, o la gente con la que entreno, con no sé cuántos, y al final prácticamente todos cumplen sus objetivos sin pegarse las palizas que se metían antes. Corres más, disfrutas más, entrenas más rápido y te lo pasas mejor. Yo en el Mont Blanc este año nunca había hecho una carrera de 16 horas. Lo máximo que había corrido habían sido 6 en la Maratón y Micha, que es casi el triple. Entonces, pero luego, por ejemplo, en el Mont Blanc, los últimos 5 kilómetros, el parcial más rápido fue el mío. Entonces, yo llegué con fuerzas. No es un problema de hacer más o menos largos, es un problema de estar rápido y estar fuerte. También hay que hacer menos horas, pero también lo que ayuda muchísimo es complementarlo con gimnasio. Hay ya muchísimos estudios que me dicen que merece la pena quitarte una sesión de correr por una de gimnasio, incluso 2 de correr por 2 de correr por 2 de gimnasio. Si tú entras a lo mejor 6 días, mejor es preferible que corras 4 y hagas 2 de gimnasio que hagas 6 de correr. Y se corre mucho más, porque cuanto la musculatura está más fuerte y más preparada, al final aguanta mucho más, corre más rápido y todo. Mucha gente del gimnasio dice, ¿qué gimnasio? Si no corro... Hay estudios de eso, y el estudio que hay es uno de triatletas que hicieron lo mismo. A 2 grupos de triatletas, a un grupo le quitaron 2 sesiones de correr o de bici o de nadar por hacer gimnasio, y a otro y lo mismo. Pero la duración es lo que te digo. Es un problema también sobre todo sobre los sistemas energéticos. Tú cuando estás ya más de 3 horas corriendo, 4, estás ya vacío. Te has quedado sin... Lo vacías el glucógeno muscular, no sé qué, por mucho que comas, porque encima haces 4 horas y encima comes poco, que es aún peor. Luego encima te deshidratas más. Es un poco general, porque normalmente
con todos los que voy beben súper poco también, al final. Y es un poco que al final todo grisa al rizo. El otro día, por ejemplo, salimos por la noche, hacía frío y se bebieron todos medio litro. Yo me bebí 1,5 litros, que hace frío. O sea, que no te den ganas de beber no significa que tu cuerpo no sude. O sea, te deshidratas igual. La deshidratación es una cosa que afecta muchísimo al músculo. Entonces, si tú estás 4 horas y encima bebes poco, mejor estés 2, descansa 2, etc. Lo que también es que muchas veces eso viene a la gente porque se plantea objetivos que no son realistas para sus posibilidades. Si tú, por ejemplo, te pasas el Mont Blanc y solo puedes entrenar 2 días a la semana, y te dices, como no he hecho nada en toda la semana, me meto 8. Pero en fin, también es un poco ya después de cada... Es que son casos ya muy personales, pero lo ideal es haciendo entrenamientos para la montaña de 2 horas y luego lo que sí que cambia, por ejemplo, la diferencia de, a lo mejor, de una preparación de un ultra a una de 20 sería la intensidad. Yo ahora, por ejemplo, hago entrenamientos de 2 horas mucho más suaves, pero si me estuviera preparando a lo mejor la liga de la FEDME, en vez de hacer 2 horas, a lo mejor hacía 1 hora y media o 2 horas, pero mucho más rápido, con más cambios de ritmo, con más cosas explosivas. Es un poco adaptarse siempre un poco al tipo de carrera que tienes. Y eso, yo a mí, por ejemplo, lo de las 2 horas, 2 horas y media, 3, depende, pero... Y si alguna vez vas con un grupo que por ejemplo, tú dices que yo 2 horas con ellos voy muy despacito, tienes la opción o de subir, cuando subes bajas a por ellos, o cuando bajas subes a por ellos, o te puedes poner 1,5 kilos en la mochila, 2, como si llevaras la carga del material, etc. Luego hay opciones para adaptarlo, endurecerlo, hay muchas, pero tampoco hace falta irse a 7 horas. Nosotros, el último ejemplo que hicimos fue el del GR, hicimos 4 horas de Gatomas a Cañet, y yo nunca había hecho, ya hacía ya años que no hacía largos de 4 horas. Cuando llevábamos 3, con todos con los que íbamos, solo tenían ganas de llegar al coche. Todo. Es que no se disfruta, todo ya. Ya, ven.